invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 8:39 a.m. y está como todos los martes acompañándonos Julián Chica Cardona. Julián Chica Cardona, recordemos que es escritor, historiador, gestor cultural, docente. También me estaba contando por aquí, el hombre fue docente y sigue siendo docente, ¿ya no, Julián? Eso lo dejamos en la década del 80 ya. Qué bien, hombre, felicitaciones. Es miembro numerario también de la Academia Caldense de Historia. Bienvenido, Julián. Gracias, Álvaro, muy buenos días. Un saludo al doctor Germán Aguirre, a Camila en el Control Master y a todos los radioescuchas y televidentes que sintonizan. Qué buena, hoy martes, a esta hora. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Queremos referirnos hoy al asunto de la energía eléctrica. Damos por hecho, y las nuevas generaciones lo dan por hecho, pero no hay un conocimiento o un acercamiento a cómo fueron los inicios de la creación de este medio y transformador, ¿no?, del entorno. La energía eléctrica fue el recurso más importante por medio del cual la sociedad dio el paso a la revolución industrial. Sin la energía eléctrica no podríamos contar con este invento de la radio en este momento, no podríamos, la sociedad realmente regresaría a los tiempos primarios del mundo, porque es el medio, es la sangre que mueve la economía, que mueve la sociedad, que mueve la cultura y que conecta al mundo. Este salto a la modernidad con la energía eléctrica en Dos Quebradas tiene que ver estrechamente con ese mismo salto que se dio en la aldea de Pereira a mediados del pasado siglo. En el mes de enero de 1914, la Sociedad Anónima Empresa Eléctrica de Pereira fundó en la primera planta, su primera planta de energía, con un capital de 45,000 pesos aportados por el municipio y los particulares. Esta se protocolizó en la notaría primera mediante la escritura pública 473 de junio de 1912, y luego de contratar a los señores Daniel Salazar y Gonzalo Villegas para la realización de los estudios, recomendaron su construcción a la orilla del río Tun, en la salida para Manizales, es decir, en Dos Quebradas, y para el año de 1918, o sea, 6 años después, ya contaba con una potencia de 200 kilovatios, suministrando energía para 500 viviendas particulares y para 200 lámparas de alumbrado público, obviamente en las calles, además de la fuerza motriz para las labores de la trilladora Victoria, que era propiedad del Banco Mercantil, la empresa Nariño, la Fundición Águila y la Panadería Bogotana. La planta quedaba cerca del río Otún, en la salida para Manizales. Cuenta Hugo Ángel Jaramillo en su Historia de Pereira, y fue instalada por el señor Daniel Salazar, los señores Daniel Salazar y don Luis Botero. Con ella pudo la ciudad de Pereira apagar los faroles de trapo y empezar una nueva etapa en su escalada progresista. Con estas notas iniciales, empezamos a notar cómo, comenzando el siglo XX, ya este suelo en el que se levanta el municipio industrial de Dos Quebradas, contaba con intervenciones
en las que la idea progresista, la idea de estar a tono con las ciudades más avanzadas del mundo, llevó a la materialización con el aporte no solo del gobierno municipal, sino de los ciudadanos más pudientes. Esto pone sobre la mesa un hecho, y es que tanto Pereira como Dos Quebradas, como en términos generales el departamento de Risaralda, que realmente tiene un origen reciente, porque es de 1967, fueron resultado de la iniciativa ciudadana, del empuje de los empresarios, y ese es un legado muy importante que se mantiene en esta conurbación Pereira, La Virginia, Dos Quebradas. Desde la perspectiva de los pereiranos, la salida para Manizales, es decir, Otún, era en ese entonces la zona comercial de lo que conocemos hoy como los barrios Balso, Otún, también estaba el barrio Granada, estaba Charco Negro, y habían también unos asentamientos subnormales al lado y lado de la vía que conectaba con Manizales. O sea, viniendo de Manizales conectaba con Pereira y viceversa, de Pereira a Manizales. Hasta el repecho de la Popa, entonces había ya una ocupación humana importante, de lo cual las fotografías de Manuel García dan cuenta cómo la temeridad y obviamente la priorización de darle un techo a una familia hace que el jefe, cabeza de hogar, pues trate de resolverlo por sus propios medios, utilizando los elementos y materiales que se daban en el lugar, como la guadua, la madera, en fin, todos estos elementos generaron un paisaje extraño, caótico, digamos, en esa zona de la subida de la Popa. Entonces ahí ya pudieron contar con el fluido eléctrico, lo conocieron de primera mano desde 1915 al 18, y creció el comercio. De eso conecta obviamente con el mejoramiento de un acueducto. De ahí que también se experimentara la euforia por este novedoso invento. Hugo Ángel en sus notas dice: la noche del 30 de enero de 1914, la ciudad se vistió de gala para presenciar tan insólito acontecimiento del progreso, el mismo que venía a ubicarla entre las pocas ciudades que gozaban de este beneficio de la tecnología y el desarrollo. En el caso de Manizales, que viene aquí a colación porque era la capital de este departamento, de Caldas, el viejo Caldas, para el año de 1907, el personero y el gerente del Banco de Crédito Antioqueño formalizaron un convenio para la instalación del alumbrado público en las calles, plazas y paseos, pero el alto costo del servicio impidió que llegara a las personas de menores recursos, hasta que en 1916 se creó la Empresa Municipal de Energía Eléctrica, con un sistema de generación conformado por las plantas de San Cancio, que ya existía y que había sido también producida y generada y construida por particulares, la empresa municipal e intermedio que tomaba las aguas del río Chinchiná, otra empresa llamada Pinzón Hoyos, que tomaba las aguas de la quebrada Olivares, y la empresa Huacaica, del río de este mismo nombre, que el municipio compró a finales de los años 30 porque eran de particulares.
Fue entonces cuando el impulso del café y el aumento de la población hicieron inaplazable la construcción de una gran central hidroeléctrica que atendiera la demanda de dicho fluido de todo el departamento. En ese entonces estaba compuesto por más de 50 municipios este departamento de Caldas. El marco legal para esta iniciativa estaba dado por la ley 113 del 15 de noviembre de 1928, el mismo año en el que se crea la Federación Nacional de Cafeteros. Esa ley trata sobre el estudio técnico y aprovechamiento de corrientes y caídas de agua, o ley de aguas, que declaró la utilidad pública del aprovechamiento de la fuerza hidráulica, y su decreto reglamentario 1551 de 1931, ya en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que estableció los procedimientos para el otorgamiento de estas concesiones y la prestación del servicio de energía eléctrica. Estas concesiones entonces son un mecanismo que utiliza el gobierno para que particulares, contratistas particulares, realicen una obra de beneficio común, una obra pública, y en contraprestación entonces ellos van a recibir, en esa época pues todavía había terrenos baldíos o recursos de peajes como funcionan hoy. Finalmente, la ley 109 de 1936 y su decreto reglamentario 1606 de 1937, proferidos dentro del marco de la reforma constitucional del 36, se sentaron las bases para que el gobierno nacional entrara a regular esta actividad. En el próximo programa entraremos a contarles cómo es que aparece la central hidroeléctrica de Caldas Check. Feliz día. Bueno, muy interesante, Julián, muchas gracias. Un feliz día le deseamos también. Igualmente. Julián Chica Cardona, miembro numerario de la Academia Caldense de Historia. No olvide el señor Carlos Humberto Castaño Henao, o si alguien lo conoce, que puede